Hola amigos, hoy traemos el Mazda MX-5 en su versión de 184 caballos. ¿Queríais sensaciones? Pues ala, toma sensaciones. Son 4 generaciones lo que lleva el Mazda MX-5 en el mercado. 4. Esta ha sido actualizada el año pasado. En este canal somos muy de Mazda, de MX-5, somos muy de Miata, os lo creáis o no, porque, a ver, es un coche que son todos sensaciones, y es un coche que lo hemos traído también un poquito, porque ahora viene el GR86 y queríamos saber qué tiempo hacía y dónde estaba, porque es un coche que podría ser rival del GR86, pero no lo es. Esto que se os quede muy claro, esto no es un rival del GR86. ¿Sabéis por qué? Porque esto no es rival del GR86 y el GR86 no es rival para este coche. Cada uno tiene su personalidad. Y os lo iremos contando, esperar, porque es que tengo allí al niño. Nacho, ¿quieres dejar de hacer ruido, por favor? Para allá, anda. Perdonad, que es que el niño como os decía, somos muy de Miata en este canal y buena prueba de ello la tenéis aquí. Este es un coche muy, a ver qué os diría yo, qué pesado el niño. Es un coche muy de Solauto, de nuestra web que nos patrocina, que es un sitio de compra-venta y venta entre particulares con un formato de subasta muy interesante, de coches con alma. Y este coche y aquel coche tienen alma, y además tienen mucha alma. A ver, vamos a empezar. Que ya no se puede divertir uno. Monto un circo y me crecen los enanos. Una vez solventado los problemas con el yogurín, os paso a contar el coche. A ver, el MX-5, esta parte es importante, porque en función de lo que vayas a hacer con el coche, tienes que elegir un acabado u otro. Es clave, porque va a haber muchas diferencias luego en el comportamiento final. Este es el Blue Cap Edition. Se llama así porque lleva la capota en color cap, es gorra, pues que lleva la capota en color azul. Lo puedes elegir otros colores. Pero luego digamos que el comportamiento del coche o la puesta a punto del coche no es la más dinámica. Sí, lo sé, quizá teníamos que haber cogido la Zenith Sport, que ahora os contaré todo lo que aporta ese acabado, pero es mucho mejor para hacer vueltas rápidas en circuito. Pero bueno, el que hemos tenido acceso es este y bueno, ya nos da una primera aproximación. Es un coche que parte de los 35.500. Si usáis el enlace que tenéis aquí abajo, usar además solo ese enlace, porque además nos ayudáis a nosotros, podéis conseguir un ahorro de unos 4.000 euros, hasta unos 4.000 euros, que está muy bien. Además de la versión de techo de lona, que es el Roadster, está la versión RF, que lleva un techo duro retráctil, y esa es la que puede meter el acabado Zenith Sport, que es el que más nos va a interesar para circuito, porque este no puede llevar la suspensión con los Bilstein. Ahora os contaré cuando os hable del chasis. El coche es así, tal como lo veis, puedes elegir distintas llantas, puedes elegir distintos detallitos de acabado en los paragolpes, incluso, bueno, y algunos embellecedores. Incluso puedes pedir hasta unas colas de escape diferentes para que suene un poquito más. Son 1.000 y pico euros, mil poco lo que cuesta este extra. Vamos a ver el motor, vamos a verlo bien, como el chasis. Os voy a contar lo del acabado de Zenith Sport. Venga, vamos a empezar por el chasis. Venid conmigo. A ver, os cuento un poquito. Para esta prueba viene con los Bridgestone Potenza S001, un neumático que en la calle me gusta, en agua me gusta, en comportamiento deportivo me gusta, en circuito no me gusta tanto. Ya, bueno, no va mal, pero no es súper especialista para circuito, tampoco está pensado para ello, ojo. Dirección es eléctrica, aunque como el coche es tan ligero, es que son 1.100 kilos lo que pesa este coche. Dirección eléctrica, pero no sientes en las manos que sea una dirección eléctrica. Vamos a la parte trasera. A ver, lo que os he dicho antes del acabado es muy importante.
De serie trae un diferencial autoblocante, que está muy bien y además funciona bien, y luego veréis que está bien tarado. La diferencia está en que si tú pides la versión RF, es decir, con el techo duro, puedes acceder al acabado, el Zenith Sport. El Zenith Sport, que ya se va casi a 40.000 euros, pero bueno, el Zenith Sport lleva unos amortiguadores Bilstein, que cambia mucho el coche, y lleva otra estabilizadora, que también cambia mucho el coche. Pero es que además tú en opción, por unos 400 euros, puedes meter unos muelles Eibat, que te ofrece la propia Mazda, y además ya te lo da cambiados en la ficha técnica del coche para que no tengas problemas en la ITV. Por eso os decía antes que cambia mucho el acabado que elijáis para luego lo que vayáis a hacer con el coche. Este está para pasear y el otro está para ir rápido. Bueno, venimos aquí. No os voy a hablar de los hidráulicos, que hay alguno que no le gusta que hable de los hidráulicos. Así que no os voy a decir que este coche no lleva hidráulicos. No os lo pienso decir. A ver, esto es una de las gracias de este coche, que es el motor. O sea, aparte de la configuración, es que lleva un motor, fijaros dónde está, es motor longitudinal, es decir, hacia allá, no en la posición incorrecta, sino en la posición correcta. Aquí están las torretas. Luego no es un motor delantero, es un motor central delantero, que cambia mucho la cosa. Entonces, motor central delantero con su diferencial autoblocante allí detrás, caja de cambios de 6 velocidades manual, con un guiado muy bueno. De hecho, me da una vuelta en el coche de Nachete y mantiene ese guiado. Cosa que es buena, y eso que es un coche del año 97, eso, 97. Con los años y los colores voy igual. 4 cilindros, atmosférico, otra de las gracias de este coche. Aquí es donde entran las similitudes con el GR86. El GR86 también tiene motor longitudinal, lo que pasa que el suyo es boxer y este es en línea. También lleva su diferencial autoblocante y también su caja de cambios manual. Eso, motor 2 litros, 184 caballos, un motor que sube muy bien de vueltas, está hecho en aluminio. Yo me quito el sombrero entre los motores de Mazda. Mazda hace unos motores muy buenos, pero muy buenos. Y además, mientras todo el mundo ha apostado que por los turbos y por Mazda le sigue gustando el atmosférico. Y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho también. ¿Qué os parece si salimos a ver cómo va por la calle? Y luego a la vuelta rápida, venga. Es lógico que el acceso a este coche sea malo, es un coche bajito y pequeño y es normal que sea malo, pero no es que sea malo, es una característica de estos coches. Cualquier deportivo así bajito, intentas entrar en un Porsche, en un Boxster, y vas a tener los mismos problemas, o sea que eso lo tenemos asumido. Aquí dentro, pues los asientos están bien, no lleva el extra de los recaro, pero este Blue Cap lleva estos en color, lo he tenido que leer, color terracota. Bueno, pues color terracota, se llama así. No había colores y ahora tengo que aprenderme uno más. El espacio pues es pequeñito, tienes al menos un sitio aquí donde dejar el móvil. Si os dais cuenta, han distribuido aquí todo el tema de la palanca de cambios y el freno de mano. Se han tenido que llevar el freno de mano muy a la derecha, porque claro, si lo pusiesen aquí te molestaría, y aquí también, si no, porque no hay un gran espacio. Iba aquí a la derecha, que bueno, está un poco incómodo, pero realmente por lo menos es un freno de mano de verdad, de clac, 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 que está bien. En la consola central tienes aquí esta guanterilla donde guarda las llaves y tal. Lo que pasa es que luego tienes que tener cuidado porque aquí se genera calor y las llaves van a estar a temperatura. Tienes aquí una guantera con llave, que está muy bien cuando dejas el coche descapotado. Aparte que, bueno, siempre los coches de capota son fáciles de abrir para los malos. Y puedes guardar ahí cosas. El espacio, ya os digo que, bueno, es suficiente, pero a veces vas un poco pegado al lado y si no te quieres tocar,
Créeme, señor mayor, que depende con la que te sientes, un poquito de roce nunca viene mal. Bueno, visto así, es lógico. Cosas importantes, tenemos unos relojes redondos de agujas, que eso nos gusta, lo decimos siempre. En la actualización le metieron aquí a la izquierda una pantalla donde tienes el ordenador de consumos y todo, que está bien, toda la información que tienes. La pantalla está táctil, pero a veces es táctil y a veces no, dependiendo de las funciones. Ahora tiene Apple CarPlay inalámbrico, además, y Android Auto, que está muy bien porque te quitas de líos de cables, aunque tienes aquí tus tomas USB para el teléfono. El comportamiento de esta unidad, pues son todas sensaciones. Ahora voy con el techo cerrado y veis que hay un poco más de ruido de lo normal, pero puedes mantener hasta 120, hasta 140, incluso un poco más, puedes mantener una conversación perfectamente y te van a escuchar bien por el manos libres. Sí va a haber más ruido de lo normal, pero es asumible, es asumible. Sí que hay mucho ruido. Veis la altura, no tengo mucha altura. Aquí hay una cosa curiosa, en la actualización le metieron el volante regulable en altura y también en profundidad. Y es curioso, porque Nacho y yo siempre tenemos una broma y nos estamos peleando por el tema del reglaje del volante, porque Nacho se sienta con el volante abajo, yo me siento con el volante arriba. Y en este coche se ha visto obligado a sentarse con el volante arriba porque si no le da las piernas. Bueno, es un coche pequeño. El cambio está aquí a mano, perfecto. El tacto, ya lo estáis viendo, es una maravilla. El tacto del cambio es muy bueno, muy bueno. No sé qué más deciros de esto. La dirección, ya os he dicho que es eléctrica, pero de verdad que se siente como si no lo fuese. Y el comportamiento, a ver, lo bueno de este coche es que no necesitas ir a una gran velocidad para disfrutar. Y ahí está un poco la clave de todo. En autopistas, bueno, en autopistas es ruidoso, pues se comporta bien. En un viaje largo, pues a lo mejor paras un par de veces más. Pero lo suyo es en carretera de montaña y lo suyo es ir descapotado y con las ventanillas bajadas. Eso es lo suyo. Para abrir el techo tienes que desbloquear esta pieza de aquí delante, estiras con el brazo hacia atrás y haces clac ahí detrás y ya se queda abierto. Y para cerrarlo, pues lo desbloqueas desde esta pieza de aquí y lo echas para adelante y lo cierras. A ver, sobre esto, Mazda dice que se tarda 13 segundos en operar el techo. ¿Y sabéis lo que pasa cuando en Garage Days nos hablan de segundos? Venga, Nacho, ¿preparados? Sí. ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! 2:48, nuevo récord. Y bueno, lo bueno de este techo es que lo puedes abrir hasta 10 km por hora. A ver. Pues sí. Aunque me pega mucho el sol y no he traído mi gorra. Venga, vamos a seguir con el vídeo, a ver cuánto corre. Insisto con lo de las sensaciones, es que es un coche que es todo eso. A Nacho no le gusta que haga esta comparativa, para mí me parece lo más cercano que hay a una moto, a sensaciones de moto, pero sobre 4 ruedas y con el techo y el aire acondicionado cuando lo necesitas. Sí que es cierto que si te vas a un rollo, un Caterham, un Lotus, un Seven, es todavía más moto, pero este a un precio mucho más bueno. Y es un coche de verdad para el que le gusta conducir, pero para el que le gusta conducir tanto si va paseando como si ya quiere un poquito más. Lo que pasa que con distintas configuraciones, claro, de equipamiento. Vamos a ver las aceleraciones, a ver lo que ha corrido. Hay que tener en cuenta que pesa 1100 kilos y son 184 caballos atmosféricos, que estamos acostumbrados a los motores turbo que corren como demonios. Y los motores atmosféricos corren menos, pero corren diferente, corren muy bonito. Si no entiendes lo de corren muy bonito, prueba un atmosférico, que de verdad que lo entenderás. Además, un atmosférico bueno como este, que tiene bajos, medios y altos. Una maravilla. Pero claro, luego te vas a los tiempos y ves que, por ejemplo, el 0-100 lo hace en 7:38. El oficial es 6,5, no hemos llegado al oficial, pero bueno, nos hemos quedado más o menos
cerca. Ya sabéis que aquí el anillo del INTA no traccionan muy bien los coches. Por eso nos fijamos siempre en el dato del 80-120. El 80-120 son 4,8. Para que os hagáis una idea, el Puma ST hizo 5,19 con 200 caballos, el Kia Ceed GT hizo 4,58. Al final, pues son... Bueno, es un buen dato, de verdad. Además, tú estás conduciendo este coche y sí tienes sensación de que el coche corra. Pero es que si abres el techo, tienes más sensación de que el coche corre. Y además es que hay una cosa muy buena, y es que vas a 120, vas respetando los límites y te crees que vas mucho más rápido. Y eso está muy bien, porque no necesitas correr para de verdad divertirte. En cuanto al consumo, gasta poquito, gasta muy poquito. De hecho, aquí tenéis la tabla, líder. 5,5 litros en el consumo que hace Ned Flanders. Ned, ¿has venido? Hola, Olita, vecinito. Aquí está Ned. 5,5 litros en el consumo Ned, que es ir a gastar lo mínimo, y en ciudad pues se ha ido a 7,8. Bueno, pues no está mal, no es un consumo, o sea, es un coche, puedes permitirte usarlo todos los días, y de hecho Nacho lo hace con el suyo, y el suyo debe gastar el doble que este, ¿verdad, Nacho? Sí, un poco más. Sí. Entonces, yo creo que tiene un buen consumo para el tipo de coche que es. Pero claro, llega el momento de la vuelta rápida. No es la configuración ideal para hacer la vuelta rápida, pero es el mismo motor y el mismo autoblocante y la misma dirección. Luego, sí, las suspensiones van a hacer mucho y los muelles también. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale. Pero os digo ya que he sudado, no os podéis hacer una idea de sacar el tiempo. Ahora os lo cuento. Venga, ahí está, la vuelta rápida. Pero qué coche. A ver, lo que me ha costado. O sea, normalmente yo salgo, hago una vuelta y me sale siempre el mejor tiempo. Y es rara la vez que cuando luego compruebo consigo bajar el tiempo. Es muy raro, porque es una cuestión de calentar neumáticos. En este coche 3 intentos he tenido que hacer para bajar el tiempo, porque el primero era demasiado lento. Y es porque es muy exigente. Es muy exigente por varios motivos. El primero es a la entrada de la curva. Cuando tú entras en la curva y lo apoyas y entras con el freno, ¡bum!, se suelta atrás y ya está suelto. Eso está bien porque te ayuda en ese momento que está un poco suelto, das gas y el coche tiene par suficiente como para salir derrapando y con el autoblocante trabajando.
está bien, pero exige mucho, me ha exigido mucho, me ha hecho trabajar muchísimo. No tiene una frenada espectacularmente buena, aunque es aceptable, está bien, pero bueno, es mejorable la frenada, un poquito mejorable, sobre todo en mordiente, y os diría que también un poquito en distancias, pero bueno, no hay problemas de seguridad, o sea, te das la vuelta y frena y el coche no tienes ningún problema. Cuando tú ya tienes el coche apoyado, es raro que subvire, es raro. Entonces ahí lo que tienes que hacer es seguir modulando con el acelerador muy suave, apoyas el pie sobre el acelerador y el coche va como redondeando la curva, un poco trabajando el autoblocante, y eso lo hace muy bien, eso lo hace muy bien. El cambio es sensacional, aunque he fallado alguna, que al ir a meter tercera he metido quinta, pero eso es porque es problema del conductor y sus aptitudes. Pero sí que es cierto que he fallado alguna marcha, no en la vuelta, en la última vuelta que os he dado cronometrada, ahí no ha habido ningún fallo de cambio. La dirección me gusta, el motor, el sonido, pues todo emociones, todo emociones. Para mi gusto le falta un poquito de precisión, porque se va violento, se va un poquito violento. A lo mejor trabajando sobre el chasis, ojo, si te vas a meter en circuito, si no le quitas las ayudas, que por cierto se desconecta off totalmente, si no le quitas las ayudas, esto va de cine, o sea, ya poneros que os estoy pasando un escalón, al escalón del tío que quiere darse una vuelta en un track day o algo así. Madre mía, cómo he sudado. Me ha recordado al Cayman GT4, me ha recordado a mi M3, me ha recordado a esos coches que me costó mucho sacarle la vuelta rápida. 31.1. Pues no es un gran tiempo. Hombre, para la potencia que tiene, sí. Vamos a analizarlo, porque ahora mismo no sé ni qué tiempo, ni qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Qué? ¿Lo esperabais más rápido? Es que con el motor que tiene, tampoco os creáis que puede mejorar mucho. Hombre, yo creo que con una buena suspensión, un poco más de barra estabilizadora, porque lo necesita, porque balancea en exceso, un poquito más de barra estabilizadora, yo creo que este coche mejoraría mínimo segundo y medio, hasta 2 segundos. Fijaros, ha hecho 1.31.17. Yo creo que sí, pero es que aunque mejorando, si mejora, se ha ido al puesto 66 de nuestra lista, pero ya sabéis que es que hay coches muy gordos en esta lista. Entonces, a medida que vayamos probando coches más normales, que vendrán ahora después del verano, sin dejar de los deportivos, eso sí, a medida que probemos coches más normales, veréis que este coche va siendo cada vez más rápido. No veo mal el tiempo, lo que sí que veo, a ver, ¿cómo os lo explico? Lo he intentado explicar en el onboard. Lo que sí que veo es que es difícil sacarle el tiempo. Sí, es difícil llevar este coche rápido, por lo menos con esta configuración. Se me movía mucho a la entrada. ¿Os acordáis del vídeo del BMW, el M240, el X-Drive? Que os dejo aquí el enlace. Sí, hace lo mismo. Cuando entras, ¡bum!, se suelta de atrás. Y es porque hay mucho, pero en aquel caso era, yo creo que por peso, y aquí es por setup. Esta configuración no está hecha para esto. No está hecha para esto. Necesitas de verdad irte al otro acabado si quieres algo más deportivo. Y le pediremos uno y lo comprobaremos. Esto nos sirve un poco una referencia. 1.31.1. ¿Qué tiene de bueno? Que te diviertes. ¿Qué tiene de malo? Que me ha costado muchísimo sacar el tiempo. Pero muchísimo. Os voy a poner 2 ejemplos. El Cayman GT4, que os dejo aquí el vídeo, o lo buscáis en el canal, y mi M3 E36, el de carreras. Pues de ese orden. Yo normalmente salgo, hago el tiempo y ese es el tiempo válido. Luego intento hacer otra vez y es rara vez se baja el tiempo. Y en este no. En este a la primera no ha salido, a la segunda no ha salido, a la tercera salía, pero Daniel ha equivocado la marcha y ha metido quinta cuando había que meter tercera, con lo cual no ha salido, y ya la siguiente sí que me ha salido.
Bueno, pues es así. Si llevas los controles puestos, no hay ningún problema, no te asustes, no hay ningún problema. Y si vas haciendo las cosas bien, no hay ningún problema. La historia es si se lo pones todo off, e intentas hacer un poquito el animal como estamos haciendo nosotros aquí, que repito, esta no es la configuración para hacer eso. Y hasta aquí el Miata, a la espera de que llegue el GR86, pues ya tenemos un tiempo referencia, aunque este es menos potente y con esta configuración ya os lo he contado. No os olvidéis de visitar la web de Solauto, que tenéis el enlace abajo, y de ver nuestro merchandising, como con esta camiseta del Porsche de Paul Smith, que es chulísima. Suscribiros, que es importante que os suscribáis y que deis a la campanita y que le digáis a todos vuestros amigos que aquí tenéis un canal de coches muy bueno, muy divertido y con gente muy simpática como Nacho. Así que nos vemos pronto y bueno, este vídeo lo estáis viendo en verano, así que espero que estéis disfrutando. Un saludo y aquí seguimos para vosotros. Dejadme comentarios.